Hola, ¿qué tal? Vamos más o menos comentar la clase del día de hoy, de junio 12 del 2020. Y lo que vamos a estar trabajando es el tema del socialismo real, el auge y caída de la Unión Soviética, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este es un tema apasionante. En el 2017 se cumplieron justamente 100 años de la Revolución Rusa y hubo, digamos, mucho auge de gente que escribió, revisionistas, este, y todavía es un tema que se sigue discutiendo mucho. Habíamos con un colega comenzado a escribir un artículo que nunca finalmente vio la luz porque no lo terminamos nunca, pero habíamos empezado a trabajar el tema de la organización. Y yo creo que es un tema fundamental que voy a tratar de instalarlo a lo largo de esta clase o de este video, pero sí me interesaría comenzar con esta reflexión acerca del momento actual en el que nos encontramos, el tema de la pandemia, el tema del encierro y el tema de las faltas y las imposibilidades de organización social para una reestructuración y una transformación de las formas que actualmente construyen lo que llamamos el orden social. Entonces, hay un tema detrás de lo que se conoció como el socialismo real que justamente tuvo que ver con las formas en que se organizaron las fuerzas para construir lo que terminó siendo la Unión Soviética. Y que se convirtió y que se transformó en lo que conocemos como el estalinismo, que fue terriblemente mortal. Entonces, algo que empezó como una gran ilusión terminó con unas formas que no eran lo que habían deseado quienes propusieron esa transformación, y creo que uno de los ejes sobre los cuales se puede pensar, digamos, el fracaso de esta ilusión, o el ocaso como también se le llama, el ocaso de esta ilusión, tiene que ver con la imposibilidad de construir formas de organización. Y esta imposibilidad trasciende el tiempo y todavía nos alcanza. Esa es la reflexión para esta clase. Voy a tratar de incorporar esta idea a lo largo de esta pequeña historia, tan costosa y dolorosa para muchos. Bien, como todos sabemos, luego de la Primera Guerra Mundial, o como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, soldados rusos no entendían qué estaban peleando, qué guerra peleaban, no se comprendía. Unas, una vanguardia, digamos, construida por Lenin, Trotsky y varios más, estaban desde hacía tiempo organizándose. La organización tiene que ver incluso antes con formas, si se quiere, todavía no tan organizadas, justamente de complots y de atentados que se estaban, o sea, grandes, para las personas que han estado escribiendo sobre la Revolución Rusa hablan de unos antecedentes muy importantes en un movimiento anterior justamente que fue preparando y caldeando el clima sobre el cual escribieron y comentaron mucho Lenin y estuvieron trabajando justamente para en el 1905 hacer la primera revolución, que no funcionó, pero cuando el antiguo imperio estaba justo al borde del colapso, estas gentes estaban preparadas y tenían las condiciones para realizar la victoria y se tomaron el poder político y lograron sobrevivir justamente a los primeros años, que cosa que ni ellos mismos creían que fuera posible, y sin embargo lo lograron
y hicieron triunfar la revolución, construyendo, primero con los primeros años de la guerra interna se achicó el territorio, pero con el tiempo construyeron justamente lo que terminó siendo la Unión Soviética, la segunda potencia mundial después de Estados Unidos. En un momento, como vimos en la Guerra Fría, no quedaba tan claro quién era, que Estados Unidos era más fuerte o más potencia. De hecho, hasta los 50 la Unión Soviética creció impresionantemente, convirtiéndose, estamos viendo un mapa del 2002, convirtiéndose en una potencia militar impresionante, justamente con la carrera armamentística que se instaló durante la Guerra Fría. Cuando la China se hizo comunista, valga decir que más de la mitad del mundo, más de la mitad de las personas habitantes en el mundo, estaban bajo regímenes que tenían que ver con algún tipo de socialismo y que provenían justamente de las crisis y los escritos de Marx y luego de Lenin, Mao, etc. O sea, eran sí una potencia. Esto es un mapa justamente que cuando se hizo la Guerra Fría y Estados Unidos cerró su frontera en torno a lo que terminó constituyéndose como la Unión Europea, con el plan Marshall, con los préstamos, etc. O sea, se definió, digamos, como el mundo occidental y sus aliados. De la misma manera, la Unión Soviética construye el Consejo de Ayuda Económica Mutua, el Comecon, y que también tenían países aliados y construyeron también su bloque de influencia. Ok. Nosotros salimos entonces de la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética hace su revolución, se detiene por mucho tiempo estancada en las guerras intestinas, sobreviven a las guerras intestinas, se da la Segunda Guerra Mundial, para esto pactan justamente con Alemania, como un gesto de no invasión, porque Stalin había diezmado tanto a su ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, durante el tiempo, digamos, que le tocó desde que asumió en la muerte de Lenin, Stalin había diezmado tanto su ejército rojo que entonces no podía, bueno, hay muchas versiones, digamos, pero en parte se dice justamente que no podía enfrentarse no inmediatamente a la Alemania nazi. La Alemania avanza sobre Europa y finalmente termina así declarándole la guerra a la Unión Soviética, lo que la introdujo a una guerra de dos frentes, y finalmente en la batalla de Stalingrado muestra justamente la crisis de este doble frente, de esta doble confrontación, y la cantidad de soviéticos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muertos que puso la Unión Soviética, la cantidad de logró vencer a la Alemania nazi y finalmente imponer este fin de la guerra, esta paz fría, si se quiere, o esta guerra fría, que tenía que ver con esta separación entre los mundos por razones políticas, ¿sí? Esta tensión que se generó, dice Hoffman, que en parte también fue ficticia para los países occidentales porque debían mantener su democracia y deberían hacer la finta como que tenían que tener cuidado. No les interesaba a ninguno de los dos países entrar en una confrontación, ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética confrontarse directamente, y entonces se estuvieron justamente construyeron esta separación
de los dos mundos, el mundo soviético del socialismo y el mundo del capitalismo, y esta separación se construye por razones políticas. Entonces, la transformación que se realiza dentro de la Unión Soviética tiene que ver justamente con la transformación en una sociedad moderna. Cuando uno lee a Lenin, justamente que en un texto súper interesante que es el desarrollo del capitalismo en Rusia, lo que comenta es, bueno, lo que ya más o menos todos saben, que el 80% de la población era campesina, y en la teoría marxista dice que la revolución, digamos, del capitalismo hacia el comunismo, pasando por el socialismo como una etapa intermedia, con la dictadura del proletariado, que también eso es otra idea de Lenin, debía ser justamente desde el capitalismo, o sea, desde una potencia industrializada. Esta era la transformación hacia el comunismo, o sea, no podía darse desde el campesinado hacia el comunismo porque en teoría, en la teoría marxista, esto en realidad, el avance hacia un comunismo es un producto, una evolución histórica, una evolución casi ontológica, si se quiere, teleonómica, mejor, del sistema, de la lógica de funcionamiento del sistema capitalista. Entonces lo que podían hacer con la Revolución Rusa en realidad era más bien realizar una revolución burguesa. Entonces finalmente Lenin, que era bastante más pragmático que lo que siguió, digamos, en realidad la primera etapa tenía que ver con el racionamiento de la guerra, realizar la guerra, quedarse con el poder político del Estado y luego comenzar con los planes económicos, estos planes que construyen un Estado que garantiza, ¿no?, determinadas cuestiones, o sea, no es un Estado liberal justamente, sino es un Estado interventor, un Estado máximo, un Estado postrevolucionario, como seguramente los mexicanos que han vivido una revolución comprenden, digamos, qué supone la institucionalización del poder político, digamos, de un sector de la sociedad que garantiza el éxito de la revolución. Entonces, las políticas económicas en realidad no eran de comunismo, digamos, sino que era bastante parecido a un capitalismo de Estado. Por eso todavía es el día de hoy que se discute, digamos, qué tipo de revolución fue la rusa, digamos. Luego tenemos que el Estado, justamente para mantener ese control, digamos, y esta posibilidad de construir esta posibilidad de construir una sociedad unificada bajo un mismo lema o bajo una misma idea, que es el avance hacia el comunismo, se convirtió y se construyó en un estado coercitivo, justamente, y se desarrolló lo que terminó siendo una industrialización acelerada. Y esto ya lo llevó a cabo Stalin con los planes quinquenales. Ahora bien, cuando uno dice se industrializó Rusia, en realidad lo que estamos diciendo justamente es avanzaron raudamente hacia un capitalismo. Y esto fue a costa del trabajo obrero, o sea, de una explotación de los obreros y también de los campesinos que se convirtieron en ciudadanos de segunda. Con lo cual lo que tenemos entonces es que hasta los 50, con la industrialización forzada, con el aparato coercitivo del Estado, con el control férreo que habían logrado tener después de la revolución, lo que tenemos es que justamente la Unión Soviética había también desarrollado lo que podríamos decir un equivalente a la edad de oro que vimos para el capitalismo. Ahora bien, como parte de las críticas es que no fue una revolución de los de abajo, sino que fue una revolución desde arriba, y como desde arriba las órdenes tenían que ser dictadas y seguidas hasta los ínfimos rincones de esta gran Unión Soviética, lo que empieza a suceder, y ahí también hay un paralelismo con la Revolución Mexicana, es el aumento de la burocracia.
¿sí? Y este aumento de la burocracia se da junto con el aumento de la coacción, ¿sí? Y luego comenzaron justamente algunos hechos dramáticos señalados por muchos historiadores como gestos muy dramáticos en torno a la construcción de un proyecto de comunismo, pero que se llevó muchas vidas justamente, que tiene que ver con los intentos de colectivización de la agricultura, que también en China fue desastroso. Cuando veamos China, todos los intentos de colectivización de la agricultura fueron fracasos desastrosos, llevaron a hambrunas a gran cantidad de personas, y hizo que la Unión Soviética dejara de ser capaz de alimentar a su población, ¿sí? Pero de todos modos, como el sistema era inflexible y suponía, digamos, la conducción de una persona, era imposible, tenía una imposibilidad justamente de variar la cantidad, calidad e innovación de los productos, ¿sí? O sea, en realidad no fue un desarrollo, y eso, digamos, a la larga hizo que se frenara y que dejara de ser competitiva la producción soviética en relación a la producción capitalista liberada, ¿sí? Como los de materialismo histórico hemos visto, todo lo que sea inflexible, todo sistema inflexible que no incorpore toda esta tecnología, toda esta competencia entre las empresas que mejoran las tecnologías, todo lo que implica el avance de cada vez, o el deseo capitalista de cada vez mayor productividad, hace justamente que a la larga la forma en que se abaratan los costos haga que las otras empresas que no siguen esta ley interna, esta ley técnica interna del proceso de producción, fracasen. Y a la larga, cuando la Unión Soviética, ahora lo vamos a ver, pero ya lo que lo estoy diciendo lo termino de decir, y a la larga esto, cuando se abre y se realiza la distensión entre los dos mundos, lleva a la Unión Soviética al colapso. Pero lo que dice Hoffman entonces es que se produjo la industrialización a costos mayores, pero el motor del desarrollo económico soviético estaba diseñado de tal modo que cada vez que quería acelerar, frenaba, ¿sí? Era como cuando un conductor, digamos, aprieta el acelerador, se producen los frenos. ¿Por qué? Porque la burocracia, justamente cuando se comienza a generar relaciones de autonomización de estas burocracias disque racionales capitalistas, lo que en realidad termina pasando es que son fundamentalmente irracionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta estructura de que da la orden y esta orden se manda acá, se manda acá, se manda acá y llega, digamos, hasta los lugares más recónditos de la Unión Soviética, estas estructuras, esta persona, este burócrata que se queda con esta ventanilla, digamos, tiene el poder de este escritorio, de este territorio, etc. Cuando eso se autonomiza, cuando ese coto de poder, cuando esa persona de ese territorio, que puede ser el territorio de yo siempre digo, la burocracia de la ventanilla, ¿no? La persona que te atiende atrás de una ventanilla y que tiene ese lugar como territorio de poder y que te exige miles de documentos o puede, o sea, si no le caíste bien, puede hacerte sufrir, digamos, porque ese coto de poder lo va a seguir manteniendo, porque desde ahí es de donde construye su determinación, su persona. En ese sentido, justamente estamos diciendo que si esta persona se autonomiza en esa función y construye ese territorio como una apropiación, digamos, cada vez más privada de su propio poder, o una realización de su propio poder, entonces lo que estamos teniendo es que la orden, por más que se dé y por más que se exija, esta persona no va a querer transformar su función, porque eso tal cual está es lo que sabe
hacer y lo que lo convierte en lo que es. Entonces, en esta idea es que justamente el dinamismo de la cuestión de querer avanzar o transformar o cambiar, digamos, estas cuestiones, contenía el mecanismo de su propio agotamiento. O sea, a medida que avanzaba, a medida que se volvía más burocrática, en realidad lo que pasaba era que comenzaba a gestarse su propio agotamiento. Junto con pegado, más o menos de lo que acabo de tratar de explicar, se da esta política dirigida centralmente, ¿no? Lo que Lenin propiciaba era el centralismo democrático, que era como esta idea que en el centro recibía las órdenes de los de afuera, pero también era como una ida y vuelta en torno a, digamos, imaginamos una serie de sujetos políticos que construyen o que toman la voz de los de hasta abajo, digamos, imagínense el estilo de los soviets, digamos. Los soviets construyen sus ideas y los reflejan en el centro, y el centro reelabora y construye sus políticas en función a estas ideas. Cuando la flecha, digamos, de los soviets hacia los poderes centrales deja de existir, sino que solo se convierte en un centralismo y ya, digamos. Entonces, la orden va de arriba hacia abajo y nunca, digamos, de abajo hacia arriba. Otra digresión que voy a hacer en esta grabación es, esto es lo que aprendieron los zapatistas en México, digamos. El zapatismo actual del subcomandante Marcos y compañía, digamos, actualmente, cuando surgió el zapatismo, podríamos decir, lo que estaban propiciando era el mandar obedeciendo. Y es la reelaboración del centralismo democrático de Lenin, pero, digamos, reelaborado, o sea, mejorado, digamos, porque el mandar obedeciendo supone que el que tiene la orden de ser jefe de algo o político o de la toma de decisiones, en realidad es una orden que le están dando los de abajo, y solo lo puede hacer en función de someterse rigurosamente a la obediencia de lo que les dictan las bases. Volviendo entonces, la política stalinista finalmente se terminó convirtiendo en una política dirigida centralmente. Entonces el partido abandonó la democracia interna, se prohibió la discusión colectiva y empezaron las millones y millones de purgas que llevaron a construir lo que finalmente terminó siendo la nomenclatura. Un régimen autocrático, un régimen de terror racional que construyó una historia, una forma de ser, una racionalidad, Y dice Hoffman que 3 cosas llevaron a esta situación política a extremos absurdos y mortíferos. En primer lugar, la creencia de que Stalin era el único que sabía cuál era el buen camino y que estaba decidido a seguirlo, ¿sí? Poner en la figura de un hombre, de una idea y de una persona esta conducción hacia un destino mejor. No había límites de ninguna clase, él tenía la posibilidad absoluta de la construcción del destino de esta, o sea, él era el destino de la Unión Soviética. No tenía contrapesos, tenía un poder absoluto, ya lo estamos diciendo, pero dice Hobsbawm, no era totalitario, no se metía en la totalidad de la vida de las personas, sino que por el contrario, también lo hablábamos con Cuba, digamos, aunque en menor grado, los soviéticos realmente fueron construidos y despolitizados. Entonces, en realidad se pretendía de nuevo esta cuestión de quitarle a las personas la injerencia sobre su propia capacidad de organización, ¿no? Lo que dije al principio, o sea, cuando uno despolitiza las funciones sociales, cuando uno subjetiviza, digamos, la cuestión, lo que empieza a pasar
es que se pierde la capacidad autónoma de generar organizaciones. Y esto es necesario a la conducción central. O sea, si tenemos un conductor central único y con una sola dirección, y con el mandato de arriba hacia abajo, lo único que se necesita abajo es personas que no sean autónomas, que sean apolíticas y sobre todo justamente acríticas, y eso impide la construcción de otro tipo de organización que no sea descansando en la voluntad de arriba. Entonces llega el momento en que, bueno, Stalin muere en el 53 y comienza el resquebrajamiento de este bloque monolítico que aparecía hasta por lo menos el 53. ¿Sí? Con esta empiezan las otras voces, las que habían sido acalladas, las que habían sido suprimidas, y empiezan justamente las críticas en el Congreso del Partido Comunista. Y se notó justamente que este monolito soviético se había roto. En el 56 justamente también se da la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia, y ya más adelante en el 68 la primavera de Praga, y se empieza justamente a comenzar estas tensiones entre los propios partidos comunistas. China también más adelante critica a la Unión Soviética y termina también acercándose cada vez más a Estados Unidos y criticando la conducción comunista de la Unión Soviética y de lo que había hecho hasta entonces. Pero eso también tienen que esperar para hacer esto la muerte de Mao. Entonces comienza con este resquebrajamiento justamente el inicio del fin político de una revolución que finalmente terminó siendo política y que nunca llegó a trastocar las bases de lo que pudo haber sido una alternativa al sistema capitalista. Lo que, digamos, y esto es cosecha propia, digamos, tampoco es que soy la única que lo dice, pero nunca se trastocó el modo de producción. El modo de producción fue finalmente un capitalismo dirigido por el Estado, cuyas riquezas se apropiaba el Estado para la construcción de este socialismo que terminó generando en realidad más graves consecuencias. Y una de las cosas es que cuando finalmente se cae la Unión Soviética, la esperanza de vida de los soviéticos había decaído impresionantemente. Pero bueno, esos datos hay que checarlos bien y hay que revisarlos porque, porque tenemos mucha propaganda antisoviética en nuestros propios conceptos y también en nuestras propias lecturas, que como no podemos leer el ruso, digamos, estamos condenados a trabajar siempre con traducciones o con formas de pensar que tiene que ver más con la cuestión colonialista, si se quiere, occidental. Bien, entonces para 1980 el término de nomenclatura aparecía y suponía justamente esta burocracia que habíamos dicho que era la única que era capaz de lidiar o de llevar a buen puerto las medidas tomadas por este organismo central del partido de Estado, pero esto se volvió corrupto e incompetente, justamente. También aquí hay un paralelismo con el caso mexicano, en donde justamente estos partidos de estados se convierten, como hubiera dicho, en la dictadura perfecta, justamente porque aseguran la bajada de estas formas y estas organizaciones que tienen que ver más que nada con la obediencia y no tanto como con la autonomía y la cooperación. Para los 80 entonces estamos diciendo que el desgaste del sistema soviético era ya evidente, ya había comenzado en los 60, para los 80 era evidente. En el 89 ya hablamos de que hizo la guerra justamente de Afganistán como un modo, un cachetazo, un manotazo de ahogado, yo digo siempre.
esta idea de tirar para adelante con una guerra, con una ampliación que además terminan perdiendo. Cuando se da también la cuestión del Yom Kippur en el 72, la crisis capitalista, etc., no lo toca a Estados Unidos, no lo toca a la Unión Soviética tan abiertamente, pero de todos modos sí lo termina tocando, porque también es la Unión Soviética que había descubierto yacimientos en otros lugares, toma esos créditos, que eran créditos que han tomado casi todos los países en vías de desarrollo, estos créditos que después produce la crisis de la deuda externa en los 80, la Unión Soviética también toma esos créditos y finalmente con estos créditos y esta apertura se da la idea de distensión, ¿sí? Esta idea que fue concebida por Mitterrand hace justamente que comience a haber un intercambio cada vez más fluido de productos entre la Unión Soviética, que se había encerrado en su Comecon, en sus planes quinquenales, etc., y el mundo occidental. Cuando justamente empiezan a tener cada vez más contactos ambos mundos, si se quieren, comienzan a darse cuenta que había sido, o comienzan a sentir las consecuencias de que había sido el capitalismo más que el socialismo el que había ganado la batalla. O sea, cuando se abre la Unión Soviética, la corrupción propia de este país, más la deuda, más todo, hizo justamente que no pudiera competir con ninguno de los productos fabricados por los países centrales capitalistas, porque a pesar de que la Unión Soviética había desarrollado muy buenos productos, no estaba a la altura de la competencia de los países occidentales. Con esta situación, digamos, aparece el Papa y con su movimiento liberador del yugo socialista, por decirlo de alguna manera, en Polonia. Y por otro, teníamos que en menos de 3 años se murieron como 5 presidentes, la verdad que no tengo bien el dato, pero era una nomenclatura ya vieja y decadente, y Gorbachov, siendo joven, representaba justamente una parte reformista, no era antisoviético, no era anticomunista, era reformista, o sea, quería hacer una transformación porque, digamos, no tenía, digamos, otra forma de organizar esta unión, digamos, de países soviéticos, si no era a través de una reelaboración de todas sus ideas. Entonces, llega al poder, según Hobsbawm, por una casualidad, digamos, no fue tan planificado, pero justamente llegó justo cuando no se puede, cuando esta Unión Soviética ya no se sostenía con una carrera armamentística, que ya no se sostenía con una Unión Soviética que estaba, como ya les comenté, en decadencia económica. Entonces, lo que propone Gorbachov justamente es esta doble situación que tiene que ver con la perestroika y la glasnost. Por un lado, ya todos, la perestroika ya es más conocida, que tenía que ver con la tendencia, digamos, de estos países hacia una reestructuración política y económica que avanzara hacia el capitalismo. Digamos, era un camino hacia una apertura con el capitalismo y que daba pie a surgimiento de estas empresas privadas. Por otro lado, y al mismo tiempo, se genera esta glasnost que tenía que ver con la apertura y la libertad de información, ¿sí? O sea, todo lo que había estado prohibido, digámoslo así, en la época de Stalin, digamos, como comienza a tratar de ser reelaborado y tratar de abrir, digamos, la historia. Se proponía movilizar apoyos dentro y fuera del aparato contra esas resistencias, pero su consecuencia fue desgastar la única fuerza capaz de actuar.
justamente, cuando, o sea, lo que explica Hobsbawm justamente es que hacer la Glasnost junto con la perestroika fue uno de los grandes errores de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque significaba la introducción de un Estado democrático constitucional basado en el imperio de la ley y en el disfrute de libertades civiles, la separación del partido y el Estado y el resurgimiento de los soviets. Quiere decir que se señaló o se comenzó a señalar con la Glasnost a estos funcionarios corruptos, digamos, a estas personas que habían hecho de estas funciones políticas su coto de poder. Entonces, esto desgasta constantemente a estos funcionarios. Pero este aquí que lo que habíamos dicho es que como las órdenes se daban de arriba hacia abajo, eran los únicos en realidad capaces de realizar la transformación que le estaban pidiendo con la perestroika. Pero al hacer al mismo tiempo, la Glasnost, o sea, al realizar esta limpieza, si se quiere, de estas personas que eran las únicas que podían transformar o realizar el cambio, la transformación hacia la perestroika, Hobsbawm de algún modo nos relata cómo esto, en realidad, estos dos movimientos trajeron una consecuencia que tuvo que ver con el desmoronamiento de la Unión Soviética. Dice así, lo que condujo a la Unión Soviética con creciente velocidad a la desintegración fue la combinación de Glasnost, que significaba desintegración de la autoridad, con una perestroika que conllevó la destrucción de los viejos mecanismos que hacían funcionar la economía sin proporcionar ninguna alternativa. O sea, eliminó las propias bases que hacían que esto se mantuviera sólido y unido. Cuando esto se independizó, cuando cada uno de estos cotos de poder se autonomizaron y se condujeron hacia lo que terminó siendo las empresas privadas, pero en principio terminaron siendo las corrupciones y las grandes mafias, digamos, en todo el tiempo de crisis entre que cae la Unión Soviética, colapsa y se reelabora ahora como Rusia, digamos, nuevamente, lo que tenemos es un montón de mafias que son estas personas que controlan sus cotos de poder que ya tenían, pero que ahora terminaron desperdigados por todo el espacio. Se da así entonces la autonomización de sus componentes, la desintegración, y termina diciendo que finalmente la crisis no fue económica, aunque sí tiene que ver con el fracaso económico del intento socialista, sino que más bien con política, digamos. Terminó siendo un golpe a Gorbachov, que tampoco dejó muchos muertos, tampoco la revolución en su origen dejó muchos muertos. O sea, lo que dice Joven es como empezó, terminó. Fue una cuestión más política y se hicieron cargo los que pensaron que iban a transformar. Finalmente no hubo quien defendiera el comunismo porque esta despolitización de la sociedad había construido un arraigo, dice Joven, superficial el comunismo. Se creó no como una alternativa global al capitalismo, sino como un conjunto de respuestas específicas a la situación rusa, a esta falta de desarrollo, a un montón de otras cosas, y se fue lentamente deteriorando hacia un capitalismo de Estado, hacia un partido corrupto, hacia una nomenclatura, y finalmente termina implosionando. La incapacidad de la economía de planificación, y lo que demostró, dice Joven, es esta incapacidad de la economía de planificación de convertirse en un socialismo de mercado, que es lo que transitaron finalmente los chinos. Y hasta aquí la dejamos y termino justamente con el tema de el problema de la organización. O sea, no hubo una reestructuración de los modos productivos, o sea, no hubo nunca un comunismo o una alternativa al capitalismo, y la gran falencia, desde mi punto de vista, o lo que habría que seguir pensando justamente porque seguimos estando exactamente en los mismos problemas, es el tema de la organización desde las bases y cómo eso construye una democracia posible y unas formas de estar posibles. Muchas gracias.